pedimos que nos acompañe al Evangelio según San Mateo, Mateo capítulo 6. Vamos a estar viendo este texto bíblico, la exposición de la palabra de Dios bajo el tema Venga tu reino. Hemos estado trabajando esta oración del Padre Nuestro y estamos en Mateo 6:10. Las palabras del Señor: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Gracias, Señor, por tu palabra que es bendita. Una de las cosas que afirmábamos desde la semana pasada es que uno de los rasgos distintivos del ministerio terrenal de Cristo es el que fue reconocido como un sabio maestro, como un rabí, como alguien que hablaba con una autoridad que otros no tenían. Y una de las cosas que podemos resaltar y que los estudiosos recalcan es el que Cristo decía mucho con muy pocas palabras. En frases encerraban mucha verdad, mucha sabiduría, mucha enseñanza. Jesús, perfecto maestro, tenía la capacidad de decir cosas con una profundidad de sabiduría. Sin lugar a dudas, el Padre Nuestro es una oración modelo. No es algo para que lo repitamos como un papagayo o un rezo aprendido. Alguien escribió al hablar del modelo de oración dejada por nuestro Señor Jesucristo lo siguiente: esta oración lo cubre todo y puede ser vista desde tantos ángulos que deja perpleja la mente humana. Y añadía: los elementos, las maravillas, las bellezas de este modelo de oración son casi infinitas. Solo la mente de Dios pudo haber concebido tan profundo y sorprendentes palabras en esta pequeña porción de las Escrituras. El Padre Nuestro comienza con peticiones interesantes dadas por el Señor, y hay que destacar cómo dentro del orden de las peticiones comienzan tres inmediatamente. Santificado sea tu nombre, que tu nombre sea honrado, que donde quiera que tu nombre sea invocado, tu nombre sea establecido con honra. Todo buen hijo honra a su padre. Entonces su nombre es santificado cuando es honrado, cuando es reverenciado. La segunda petición es: venga tu reino, que estaremos tratando en esta hermosa mañana. Y la tercera tiene que ver también con Dios: hágase tu voluntad. Hay otras tres peticiones, como el pan nuestro de cada día, dánoslos hoy. Otra como perdónanos nuestras deudas, nuestras ofensas. Y una: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, que corresponden al hombre. Las primeras tres corresponden a Dios, las últimas tres corresponden al hombre. Hay un orden establecido. Y es que primero tiene que, valga la redundancia, establecerse el orden de Dios en nuestras vidas antes de nosotros aspirar el que nuestros pecados sean perdonados, el que se nos dé el pan diario, el alimento, el sustento, el que nos pueda librar de mal. Primero tiene que establecerse Dios reinando, gobernando nuestras vidas, y que sea deleitoso el obedecerlo, el hacer su voluntad, no la nuestra, la voluntad de Él, que nosotros menguemos y que Él crezca. La oración del Padre Nuestro nos enseña que no debemos buscar primeramente nuestro beneficio personal. Siempre la gloria de Dios en todo lo que decimos, en todo lo que hacemos en nuestro diario vivir.
La oración no fue establecida para forzar a Dios a hacer nuestra voluntad o lo que nos venga en gana. Tenemos que tener una doctrina correcta respecto a quién es Dios, cómo actúa Él y a quién es el que tiene el control. No nosotros, sino Él en todo. La oración no es para que Dios haga nuestra voluntad. Él no es un Dios como si fuera una marioneta o un juguete que le damos cuerda para que actúe conforme a nuestra voluntad. Ahora bien, ¿cuáles son los medios a través de los cuales alcanzaremos esto en nuestra vida, este propósito, este fin? Lo primero es entender qué es el reino de Dios. El reino de Dios debe de estar en el tope de nuestras peticiones, en el tope, en el primer lugar de nuestras prioridades, que su reino sea establecido, que su reino se expanda, que su reino esté. Mateo capítulo 6, versículo 33 nos habla de esta prioridad. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Esto nos habla del tope de las prioridades de un creyente bíblico. Antes que su provisión, antes que pedir por su protección, antes que pedir por perdón de pecado, debemos de buscar que su reino sea establecido en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestra comunidad, en nuestra nación, en el mundo. La naturaleza esencial del reino debe de ser conocida y debemos de ver cuáles aplicaciones tiene para el cristiano del siglo XXI. Venga tu reino. ¿De qué reino estamos hablando? Obviamente del reino de Dios, por cuanto ha sido invocado. Ahora el tema del reino está en toda la escritura, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, y cuando se habla del concepto del reino de Dios, se habla del gobierno de Dios. Se habla que Dios gobierna, tiene absoluto dominio sobre todo lo visible, todo lo invisible, sobre todas las cosas que Él ha creado y más específicamente sobre el pueblo que Él ha redimido. ¿Y qué es un reino? Físicamente, un reino, hablando en lenguaje normal, secular, es un reino, no es más que un gobierno de un pueblo o de un conjunto de pueblos. Y pusimos como ejemplo el Reino Unido, que establece diferentes pueblos sobre los que gobierna el rey del Reino Unido. Y mencionamos el reino de Escocia, el pueblo de Escocia, el pueblo de Irlanda, el pueblo de Inglaterra. Alguien mencionó el de Gales. Todo esto están sometidos, todos estos pueblos, bajo una cabeza, el rey de Inglaterra. Pero todo reinado humano tiene limitaciones. Es sobre un segmento geográfico, sobre una población, aunque haya millones. Pero el reino del Dios Padre, el reino del Dios de los cielos, gobierna sobre todos y su poder no tiene límites. ¿Alguien puede entender esto? Dios gobierna sobre los ángeles, sobre arcángeles, gobierna sobre los hombres, gobierna sobre la naturaleza, gobierna sobre las bestias, y nada, absolutamente nada, escapa a su control, a su dominio, a su soberanía. Por ejemplo, Primera de Crónicas 29:11 nos dice David: tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso en todos, sobre todo. ¿Hay algo que pudo escapársele a David? Nada. Todo está bajo el control de nuestro Dios. Ahora bien, el Salmo 103:19 nos afirma también David:
Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Sin embargo, sabemos que aunque el reino universal de Dios ha sido establecido y es inconmovible, y que Él hace su voluntad en los cielos y en la tierra, sin embargo debemos de admitir también una verdad. Cuando Cristo nos dejó el modelo de la oración del Padre Nuestro, no se refería a ese reino universal, sino el reino espiritual que Él vino a establecer con su presencia, donde indicó: el reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué? Porque el reino universal opera a la perfección. Y de cierto modo no tenemos nada que pedir para que sea lo que es reino universal en el trono de Dios. Ese reino no puede ser aumentado porque todo lo que existe está bajo su dominio, poder, autoridad, soberanía. Es interesante hacer una diferenciación, y es que aunque todo está bajo el dominio de Dios, no todos los ángeles ni tampoco todos los hombres se someten voluntariamente al dominio de Dios. ¿Por qué? Porque hubo una rebelión en los cielos comandada por un ángel caído, por Satán. Y esa rebelión no se quedó solo en los cielos, sino que vino a la tierra a traer caos, destrucción, muerte. Con la introducción del pecado hubo un principio de rebelión. Y el gran pecado del Edén es el pecado de la independencia. Yo hago lo que a mí me da la gana y no tengo que consultar a Dios, y puedo trillar mi propio camino y puedo vivir una vida a espaldas de Dios. Así es el hombre natural, y cuando hablamos de hombre natural, es el hombre no regenerado, es el hombre sin Dios, es el hombre sin Cristo, es el hombre que vive conforme a sus propios pensamientos y su propia voluntad. La Biblia nos habla de esa rebelión que hubo en el Edén, con el pecado de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Y su desobediencia permitieron que un nuevo reino se estableciera. Y es un reino de oscuridad, es un reino de pecado, es un reino de tinieblas. Por eso se dice tantas veces que vivimos en un mundo caído, en un mundo bajo pecado. Y los males que adolecemos, pobreza, hambruna, miseria, son consecuencias del reino de tinieblas y de pecado. Por eso esperamos el día de la redención. Por eso la naturaleza misma, la tierra misma, el planeta espera el día de su redención, el día de la venida de Cristo a establecer su gobierno universal. De ese gobierno también esperamos, de ese reino. Este reino de tinieblas y de pecado de ninguna manera anula el reino universal de Dios. Pero también tenemos que reconocer que ese reino de pecado y de tinieblas antagoniza permanentemente con lo que Dios ha establecido en su palabra. Y lo vemos saliendo a la calle. Tú hablas, interactúa con alguien que no ha sido regenerado, que no es cristiano, y lo que sale de su boca es palabras descompuestas, palabras de pecado. Su acción, la manera en que negocia, la manera en que compra y venda, todo está detrás. El buscar su propio bien y no importarle tu bien ni tu bienestar. Está actuando en su elemento, está actuando como es, en su condición de pecado, y pertenece aún él sin saberlo en un reino de tinieblas. La tristeza del hombre y la mujer caída, lo triste de la condición espiritual del que no tiene a Cristo, es que desconoce el estado de muerte espiritual en la que se encuentra.
¿Por qué? Porque ha huido del estado de beneficio que da el benefactor llamado Dios y ha salido corriendo y ha abrazado a su destructor, que es el sistema de este mundo, y se place siendo como el mundo dicta. Y este mundo está bajo pecado. El Dios con D pequeña, el príncipe de las tinieblas, es el que gobierna en este mundo caído. Los que establecemos una diferenciación en paralelo somos la iglesia. ¿Y quiénes somos la iglesia? No son estas cuatro paredes. La iglesia no es una sigla. La iglesia es lo que tú eres en Cristo Jesús. Nación santa, pueblo adquirido, aleluya, real sacerdocio. Eso eres, eso es la iglesia. Y cuando tú llegas a un lugar, llegó la iglesia. Eso se llama identidad en Cristo. Este reino de maldad se opone a todos los santos. Tú le hablas de Cristo a alguien y dice: viene tú con tu sermón. ¿Por qué? Porque se opone. El hombre natural no discierne las cosas del Espíritu porque le parecen locura. Un reino que, proclamando libertad, el reino de las tinieblas, esclaviza al hombre y lo condena a la miseria física, mental y espiritual. La mayoría de la humanidad le sirve aún sin saberlo, lamentablemente. Sin embargo, desde el momento que nuestros primeros padres cayeron, Dios prometió enviar un redentor que aplastaría a Satán, le daría en la cabeza y enviaría una muerte segura a él y a sus huestes de maldad. Y ese redentor prometido implantaría un reino de justicia, un reino de santidad que jamás sería destruido. Entonces, cuando tú pides la venida del reino, estás pidiendo que ese reino sea establecido en tu vida, sea establecido en tu hogar, sea establecido en tu comunidad, sea establecido en tu nación. Sobre todo, sea establecido en el corazón de los hombres. De ese reino que Cristo vino a implantar, un reino lleno de gracia, de justicia, de amor. Es el reino el cual hace referencia a Cristo en la oración del Padre nuestro. Mateo 4:7, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Es evidente que Cristo no está hablando del gobierno universal del Padre. Él está hablando de otro reino. Él está hablando del reino que Él vino a implantar en el corazón de los hombres. Lucas capítulo 4 versículos 42 y 43. Cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto, y la gente le buscaba, y llegando a donde estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. Pero él les dijo: es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. ¿A qué fue el enviado? A establecer el reino. Hay un detalle importante. Donde llegue el reino de Cristo al corazón de un hombre, hay requisitos fundamentales para que el reino sea establecido: arrepentimiento y el evangelio por el otro. Cuando se predica el evangelio y este evangelio es aceptado, y el hombre en su pecado, la mujer en su pecado, viene en arrepentimiento y fe, el reino es establecido en esa vida. El hombre no regenerado, el hombre natural se ha corrompido y está en constante rebelión contra Dios y contra su palabra permanentemente. Usted abre el periódico y ve
noticias, ve la televisión, los noticiarios y oye y escucha noticias, y toda es la cadena de pecado que se opone a lo establecido por Dios en su palabra. ¿Y a qué vino Cristo? Él vino a libertarnos de la esclavitud de ese reino. Cuando Cristo promete libertad y entrega libertad, es sacarnos del reino de las tinieblas y trasladarnos al reino de la gracia y el amor de Dios. En ese reino, si eres cristiano, en ese reino al que perteneces. Ahora, no pertenecías antes. Tú y yo fuimos trasladados. Antes estábamos en servidumbre al pecado. Voluntariamente nos gozábamos en el pecado. Escribía en estos días cómo es el pensamiento del creyente y el pensamiento del que no lo es, sobre los deseos de la carne. El que no es creyente, el impío, el que hace impiedades, el que vive en su elemento, se siente muy mal cuando tiene un impedimento para los deseos de su carne. Si quiere bailar, si quiere fornicar, si quiere hacer cualquier tema que le dé gusto a su carne, se siente mal y sufre. Sin embargo, el cristiano se siente mal cuando tiene que sucumbir a los deseos de la carne. Mire qué paralelismo, mire qué contradicción. El impío sufre porque no puede potenciar todos los deseos de pecado, toda su tendencia, ese deseo que lo lleva a pecar. Sin embargo, el cristiano, el que vive una vida de santidad, sufre. Pero sufre porque no quiere, sufre porque ve una ley en su cuerpo que le pide algo que está en contra de lo que el Espíritu de Dios y la palabra le dicta. Jesús hace la diferencia. Mateo 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de Cristo no es otra cosa que su gracia gobernando en el corazón de los hombres. Cuando Cristo reina, el yo es destronado. Tu yo, mi yo es destronado. Cuando el pecado deja de ser el gran soberano en nuestras vidas. Cuando hay refreno a nuestro pecado, cuando hay un stop a nuestro pecado, cuando vivimos sin Cristo, no sentimos ninguna reprensión, avanzamos, nos entregamos libertinamente al pecado. Cuando estamos en Cristo, tenemos otro gobierno. Tenemos quien nos gobierne. Dile al que está a tu lado: ¿quién te gobierna? Es importante preguntarnos: ¿a quién le debemos lealtad? ¿A nuestro yo? ¿A nuestros apetitos carnales? ¿A nuestros deseos carnales que batallan contra el bienestar de nuestras almas? Romanos capítulo 6, versículo 12 dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Pablo le está hablando a creyentes en Roma que habían muerto al pecado. Romanos 6:14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, porque no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. El entender quién gobierna nuestras vidas. En estos días no fui a hacer ejercicio a un lugar que voy. Y me llamó el instructor y me dijo: tengo un tiempo que no lo veo. Le dije: sí, tengo un tiempo que no voy. Me dijo: ¿y por qué no vino hoy? Y yo le dije: porque no tenía ganas. Me levanté, me puse la ropa de hacer ejercicio y mi cuerpo me dijo: no vayas.
¿Y qué hizo usted? Me acosté. 1 hora más de sueño con ropa de ejercicio. Ya no tenía pijama, ahora tenía ropa de ejercicio. Hice ejercicios en sueño. Y él me dio una lección espiritual. Me dijo, usted tiene que recordarle a su cuerpo quién es que manda. Digan conmigo, Yo dije, ¿cómo? Me dijo, sí. Usted tiene que recordarle todo el tiempo a su cuerpo quién es el que manda. ¿Por qué? Porque el cuerpo no está para mandarlo en su cerebro. Su cerebro está para mandar su cuerpo. Entonces usted tiene que darle una orden a su cuerpo. Dije, Y digo yo, ¿y si no quiere obedecer? Me dijo, él tiene que obedecer porque tú eres el que gobierna, no él. Vamos ahora a transponer esta enseñanza al gobierno de Cristo. ¿Quién te gobierna? Lo dices, pero ¿realmente Cristo te gobierna? Pensemos. Cuando una amiguita te invita a pecar, ¿quién gobierna? ¿Ella o Cristo? Cuando un amigo te invita a hacer cosas que no son santos, ¿quién gobierna? ¿El amigo o Cristo? No te engañes. Porque si lo que gobierna es lo que está en el mundo, tú eres del mundo. Si hace lo mismo que hace el que está en el mundo, tú eres uno de ellos. Aunque vengas a la iglesia. Porque demuestra a quién le tienes lealtad. ¿A qué gobierno estás correspondiendo? Hello, ¿se acabaron los amenes? El reino de Cristo es la gracia de Dios gobernando el corazón de los hombres. Yo me gozo porque el no tener claro esto, el concepto de reino, lleva a predicadores a decir muchos disparates. Ustedes saben que hoy existen las redes sociales. Está el Facebook. ¿Cuántos pertenecen al Facebook? Perfecto. Instagram. Hay que voltear la boca. Instagram. Twitter. Y aquí dicen como si fuera un cable eléctrico. Twitter. Como que te da Twitter. Los americanos dicen Twitter. Y todos esos medios que hay, la gente evangélica pues tiene lo que le llaman la cultura del reino. Entonces si se están comiendo un plato en un restaurante fino, tiran una foto, toman un celular. Y lo suben. Entonces para que no vean que es muy carnal, dicen, esto es reino. Si se están comiendo, aunque sea un smoothie o un heladito o algo sabroso, y ponen una letra, una frase, esto es. Si se están probando un vestido, se lo tiran. Esto es. Si están en un avión, salen ahí, no detrás del cristal de una lavadora, sino de un avión. Y ponen, y se ven las nubes ahí, y tiran una foto y dicen, esto es. Y se habla de cultura de reino, todo lo que tiene que ver con bienestar, prosperidad, billete. Entonces cuando tú estás ahí, a ese nivel, tú estás disfrutando de él. Solamente esta gente lo escucharon. Cuando hay billete, prosperidad, entonces tú estás disfrutando de él. Qué error, porque Cristo dijo, mi reino no es de comida ni de bebida, ni de jipeta, ni de Mercedes, ni de traje Cristian Dior o como se llama. Dale un aplauso a Cristo, aleluya, y a su nombre. Romanos 14, 17.
Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces estás obedeciendo a Dios y está estableciendo su justicia, su paz, su gozo en el Espíritu. Entonces ahí sí puede decir, esto sí es reino. Amén, hermanos. El pecado, hermano, es tan engañoso que Pablo, para poder calificar el pecado como malo, dijo, el pecado es pecaminoso. El pecado es la fuente de toda destrucción. Tito capítulo 2, versículos del 11 al 12 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. En una ocasión, un hombre lleno de intelectualidad, de conocimiento, de religiosidad, llamado Nicodemo, miembro del Sanedrín, un hombre docto en la Torah, docto en la ley, fue medio escondida donde Cristo hacerle algunas preguntas. Y nos dice Juan capítulo 3 que Cristo le dijo, Nicodemo, Nico, oye Nico lo que te voy a decir. El que no nace de nuevo no puede ver, es decir, no puede entrar en el reino de Dios. Hasta eso le voló la cabeza a Nico. ¿Por qué? Porque él pensaba que por el hecho de haber nacido en una familia judía, el haberse formado a los pies de una escuela judía y el ser protestante de la religión oficial, ya lo hacía merecedor de pertenecer en el reino de Dios. Y Cristo le dice, no, es que tú tienes que nacer de nuevo. Y él dijo, pero ¿cómo va a ser? ¿Quiere decir que yo tengo que volver a meterme en el vientre de mi mamá? No, espérate. Y tú siendo maestro de la ley, ¿no entienden estas cosas? Y le comienza a dar una lección. Es importante entender que este reino está escondido en el corazón de cada creyente genuino. Cuando un creyente verdadero llega a un lugar, llegó el reino. Hello. ¿Por qué? Porque el reino de compasión no se va a manifestar en la letra, se va a manifestar en la persona de Cristo, en la vida del creyente. Es la gracia de Dios, recuerden, gobernando el corazón del hombre. ¿Sí o no? Entonces, ¿dónde el mundo va a conocer del amor de Dios? En el creyente. ¿Dónde el mundo va a conocer la compasión? En el creyente. ¿Se entiende? Hello, ¿alguien entiende? Es importante entender que ese reino que ahora es espiritual, que hasta cierto punto es interno, no externo, aunque lo interno tiene manifestaciones en acciones de amor, de justicia, de forma externa, pero un día ese reino se va a manifestar poderosamente con la segunda venida de Cristo de manera externa. Y eso también incluye la oración, venga tu reino. Por eso los teólogos acostumbran al hablar de este tema del ya y el todavía no. Digan conmigo, los teólogos hablan del ya y del todavía no. No, pero tienen que saber hacer el drama. Digan del ya y del todavía no. De nuevo, es que no les sale. Digan conmigo, los teólogos hablan del ya y del todavía no. Si alguien te pregunta, Cristo está reinando, como dice la Escritura, estableciendo su gobierno milenial, ¿qué tú contestarías? Todavía no. Pero reina en los corazones y su reino ya ha sido establecido en la tierra a través de los que creen. Sí, ya. ¿Se entiende?
Entonces el reino ya está operativo desde que vino a Cristo, pero va a tener una manifestación gloriosa y la iglesia espera ese día con ansia, donde Cristo será reconocido, donde dice, y todo ojo lo verá y toda boca confesará que Jesús es el Señor. Ese día no ha llegado, pero nosotros lo esperamos. Entonces, si alguien nos pregunta, ¿estás en el reino? Nuestra respuesta debe de ser, por supuesto que sí. Yo pertenezco al reino. Yo soy un miembro del reino de Cristo. Cristo gobierna mi vida. Pastor, ¿cómo yo sé si pertenezco al reino de Cristo? Sencillo, ¿quién gobierna tu vida? Dile que está a tu lado, ¿quién gobierna tu vida? Jamaquéalo y dile, ¿quién gobierna tu vida? El que gobierna mi vida es mi papucho, mi noviecito, mi maridito, mi mujercita. Entonces a ese es que tú le debes lealtad, no a Cristo. Entonces, fijémonos a qué reino pertenecemos. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los chivos o cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, y a su nombre ese día glorioso lo esperamos, oramos por él. Venga tu reino. A la derecha estarán las ovejas. A la izquierda de Cristo estarán los cabritos. Los cabritos en lenguaje de la República Dominicana es lo que usted le llaman los chivos. Los chivos se gobiernan. Las ovejas se dejan gobernar. Las ovejas son mansas, hasta media tonta. Los chivos son rebeldes y algunos cachean. Póngase la mano en la cabeza. Si usted siente un bulto, posiblemente sea su... porque usted es medio chivo. Físicamente tal vez no tenga cacho, pero espiritualmente, ¿cómo se porta cuando sale de esa puerta? ¿Cómo es su comportamiento? ¿Es de oveja mansa o de cabrito? Todavía estamos en el todavía no. Porque si estuviéramos en el ya, usted estuviera a la izquierda. Usted debe de entender que debe de venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Y ese llamado no es solo para los incrédulos, ese llamado también es para cristianos. Todos los días usted tiene que predicarse el evangelio, aplicarse el evangelio a su vida. ¿Qué significa? Venga tu reino, Señor, gobierna sobre mi vida. Llega un momento en la oración del Padre Nuestro en donde nosotros tenemos que, al decir venga tu reino, inclinarnos y decir, levanta tu mano, Cristo gobierna mi vida. Establece el gobierno tuyo en mi vida. Eso tenemos que decírnoslo, no una vez cuando nos convertimos, todos los días. Porque tú tienes una naturaleza que todos los días te va a decir,
No te dejes gobernar. Haz lo que te da la gana. Tira tu pata a la izquierda. Tú eres joven. Disfruta. Te va a quedar para vestir santo. Y una serie de pensamientos que va a llegar a tu cabeza para que pongas tus pies en polvorosa y dejes el evangelio. Por eso este camino no es del que comienza. Este camino es del que persevera. Este camino es del que termina. ¿Qué significa, por tanto, pedir por la venida del reino de Dios? Significa primariamente pedir que el gobierno de Dios sobre los hombres se expanda cada vez más y más y más en nuestras comunidades, en nuestro país, en el gobierno, en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, en los ministerios, en todas las áreas. Es decirle, Señor, establece tu reino en nuestras vidas. Se ahonde tu gobierno en nuestros corazones para que seamos creyentes fieles a ti. Fieles, obedientes, verdaderos, obedientes al Rey. Si Él es el Rey, Él es el que manda. Si Él es el Rey, Él es el que gobierna. En segundo lugar, establece tu reino en mi casa, en mi familia. Establece tu reino en mi esposo. Pastor, pero mi esposo es un ñame. Aunque sea un ñame, póngale una cebollita, un aceite verde. Endulce ese hombre. Y yo sé que muchas mujeres aquí están pensando en su ñame, que lo dejaron ahorita. Pero ese es el ñame que tú elegiste. Y es el ñame que te vas a comer. Entonces más te vale decirle, Señor, establece tu reino aún en mi ñame. En esa mujer casquivana, rebelde. Establece tu reino en esa mujer desobediente. En esa mujer irrespetuosa. Establece tu reino en esa mujer maldiciente que siempre tiene una palabra desordenada en su boca. Establece tu reino en esa mujer vanidosa que me tiene con 5 bolsillos, 4 vacíos y 1 sin nada. Establece tu reino y rápido. Yo no sé tu condición, pero más te vale que el gobierno de la gracia de Dios gobierne el corazón de tu pareja. Establece tus hijos, tu reino en mi hija, en mi hijo. Es una oración. Establece tu reino en mis hijos para que no sean desobedientes, que te amen a ti más que a mí, porque amándote a ti me amarán a mí, respetándote a ti me respetarán a mí, y a su nombre. Establece tu reino en nuestra iglesia, porque cuando tu reino es establecido en el corazón, no hay que forzar a nadie a dar sus diezmos y ofrendas. El que gana 100,000 no pasa un sobre como si ganara 15,000. Y quiere engañar al pastor diciendo mi ofrenda es de 1,000 pesos como si ganara 10,000 pesos, ganando 100,000 o 200,000. ¿A quién engañamos? ¿A quién le debes lealtad? Eres una infiel, eres un infiel. El reino no está en tu corazón, aunque poses y diga Cristo es todo para mí. Si eres un infiel, ¿a qué reino perteneces?
Recuérdate cuando no tenías trabajo y Cristo, no un hombre, te dio trabajo. ¿Y cómo le responde? Como un infiel, como una infiel. Entonces cuando tienes problemas, entonces clamas y dices: Señor, ¿por qué? Porque en mi casa las cosas no son como deben ser. No es una respuesta a tus diezmos y ofrendas, sino una respuesta a lo que sucede en tu corazón infiel. Los diezmos y ofrendas no son nada, sino brotan de un corazón agradecido. ¿Por qué? Porque tú puedes dar dinero, pero sin ese dinero no hay un adorador. Es una persona que ha peleado inclusive con su hermano. La Biblia dice: deja tu ofrenda a un lado y ve y reconcíliate con tu hermano. Ese es el evangelio bíblico. ¿A qué reino pertenece? Oramos para que gobierne en nuestra iglesia, que gobierne los Alcarrizos, que los reinos de este mundo se rindan a Cristo. ¿Qué es orar? Venga tu reino, en resumen. Es pedir que el reino de Satanás sea derrotado y los que están cautivos en el reino de Satanás puedan encontrar su libertad en Cristo. Pedimos por el éxito del evangelio. Pedimos por la conversión de los hombres y mujeres que están en pecado. Pedimos que el reino de Dios se introduzca con fuerza en los países de la ventana 1040, donde el evangelio no ha penetrado. En los países islámicos. Que el reino se ha establecido en una Europa que cada día es más atea. En resumen, el pedir venga tu reino es una oración misionera que lo abarca todo. Mientras más hombres se convierte, más el nombre de Dios, el nombre del Señor será glorificado y será santificado en los labios de vidas cambiadas. Cuando un pecador viene a Cristo arrepentido, pidiendo perdón por su pecado, suplicando misericordia, 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 clamando a Cristo para que su justicia en la cruz limpie toda su maldad, no está haciendo otra cosa que pidiendo que el reino de Dios venga sobre su vida. Un error es pedir los beneficios del reino: paz, justicia, gozo, prosperidad a la manera de Dios, siempre y cuando no interfieran con el dominio de mi voluntad, el dominio de mis pasiones, el dominio de mis deseos. No quieren deponer, el hombre en su pecado no quiere deponer sus armas. ¿Sabe lo que significa esto? Venir a Dios. Rendición total. Rendición total. Te pongo las armas. Me entrego a ti, Señor, tal como soy. Rendición total. Es triste que padres que están orando por sus hijos tal vez no vean en este mundo, en este planeta, la conversión de sus hijos, pero sus oraciones van a estar gravitando en la atmósfera de sus hijos mientras sus hijos estén en la tierra. Y un día esa oración será establecido en el corazón de sus hijos. Conozco una mujer que miles de veces Satanás le dijo: divórciate. Pero ella duró 17 años. ¿Cuántos años? 17. Más fuerte. 17. Más fuerte. 17 años orando por la conversión de su esposo. ¿Usted sabe lo que usted es convertirse en el año 2000?
y no ver que su esposo se convierta hasta el año 2017. Y el hombre dejándole ropa interior de otras mujeres en el asiento de su carro. Y llegando de madrugada con el olor de un perfume que no es el suyo. Pongámonos sobre nuestros pies.